Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a arrancar el capítulo 79 de Memoria Sur con el patrocinio de Cajamar y cerrando una historia que abrimos la semana pasada, porque si hace una semana hablábamos de la Plaza de la Constitución y de la calle Larios en términos de sus comercios, lo que eran más icónicos, lo que la gente recuerda, hoy debemos continuarlo por otras dos calles de Málaga que son Calle Granada y Calle Nueva. Así es, Curro, si la semana pasada hacíamos ese paseo sentimental, emblemático y comercial por la calle Lario y la Plaza de la Constitución, que además yo creo que ha gustado mucho en el podcast por las escuchas que ha tenido y también por los comentarios que hemos ido recibiendo. Bueno, pues hoy nos vamos a ir por otros lugares, por otras calles que abrazaban esa zona que quizá hoy podamos considerar algo menores, pero que en aquella época, estamos hablando en concreto de los años 20, de ese principio del siglo XX, bueno, pues tenían un latido propio, ¿no? Y tenían un latido propio hasta el punto de que eran capaces de competir con el pulso comercial sobre todo de Calle Larios, ¿no? Que era la principal novedad en la Málaga comercial de la época. Efectivamente, hoy nos vamos a detener en ese paseo sentimental, histórico y absolutamente imprescindible por los comercios emblemáticos y míticos de Calle Granada y Calle Nueva. Vamos a recordar que este paseo lo estamos dando basándonos en un paseo que un periodista dio hace 100 años aproximadamente con el periódico El Liberal. Es una crónica sobre esa Málaga en la que andaba por esa Plaza de la Constitución, esa calle Larios, y hoy, como decimos, vamos a retomar ese paseo por Calle Nueva y por Calle Granada. Y ya que estábamos la semana pasada en la Plaza de la Constitución, que es donde lo dejamos, vamos a continuar por Calle Granada, ¿no? Para seguir por esa recta. Y la primera parada la vamos a hacer en el número 6. En el número 6 de Calle Granada, efectivamente. Yo voy a hacer aquí un inciso que siempre me gusta hacer sobre el tono y el ritmo que mantiene el cronista del Liberal a la hora de hacer este recorrido, ¿no? Que es a medio camino entre una experiencia personal y casi el recorrido publicitario. La semana pasada nos deteníamos de manera literal en los párrafos que reproducía en el escrito y son absolutamente deliciosos. Hoy también vamos a encontrar palabras que nos van a gustar mucho, como la de la semana pasada, aquella incomparable baratura, que menos se me olvida, Curro. Sí. Era genial. Efectivamente, pues nada, en este paseo histórico, como tú bien dices, nos vamos a parar en primer lugar en ese número 6 de Calle Granada, que era una calle que era capaz de competir con Calle Larios. De hecho, el cronista lo dice, ¿no? Dice que Calle Granada no ha podido pasarla en importancia y animación. Fíjate, habla con respecto a Calle Larios, ¿no? Dice, está llena de gente y pletórica de bullicio y tiene también un comercio muy importante. Entonces, bueno, como parte de ese comercio, en esa primera parada que vamos a hacer estaba la guantería y camisería inglesa, que su propietario, el nombre era don José Salgado y era una referencia en la época porque vendía artículos de puntos, paraguas, bastones y perfumería. Tú fíjate, todo ese catálogo tan tradicional que yo creo que está hoy un poco perdido, desgraciadamente perdido, pero que en aquella época pues formaba parte imprescindible del ajuar, que también es una palabra un poco antigua, del ajuar de cada casa, ¿no? Entonces, bueno, literalmente dice que la guantería y camisería inglesa tiene un gran surtido y goza de gran crédito su corte especial de camisas y calzoncillos para caballeros. Recordábamos la semana pasada que había tiendas específicamente para mujeres, pues donde se compraban los encajes, la mantelería y todo esto, y esta era una tienda específica de caballeros. Aunque yo supongo, Curro, entre tú y yo, y ahora que nos escuchan nuestros seguidores, entiendo que probablemente los calzoncillos de los señores también los comprarían las señoras de la casa. Sí, yo también estaba pensando en eso, que al final... Ya que estamos manteniendo las tradiciones, ya que estamos hablando de tipo de público, pues no me imagino yo a un señor ahí comprándoselo su ropa blanca, como se decía en la época. Eso, seguramente era la ropa blanca, que era la ropa de casa, o la ropa blanca que también se refería a la ropa interior. El artículo dice también que, recomienda vivamente esta casa a los forasteros que vengan a la ciudad, precisamente por el corte, aunque su nombre es tan conocido que es innecesaria la recomendación. Aquí de nuevo estamos con es innecesario hablar, se me agotan las palabras y
Me quedo sin expresiones. Exactamente, la falta de palabras para describir lo que era una obviedad. Totalmente. Y ahora ya que hemos pasado por esa guantería y camisería inglesa, que me he puesto yo guapo en esa parada, vamos a ir a un sitio mítico y que yo creo que tenemos que detenernos y darle la importancia que tiene, porque vamos a hablar del Café Madrid, que estamos diciendo que hace 100 años ya estaba situado donde hoy lo encontramos y que ya en ese momento era un sitio clásico y un sitio diferente, como vamos a ver que cuenta ese cronista. Pues Curro, después de haberte equipado muy bien en la guantería y camisería inglesa, pues te voy a invitar a un cafelito en el Café Madrid, pues porque hoy se ha quedado, hay que recordar que este recorrido pues lo empezamos como homenaje, ¿no? Y como recuerdo al Café Central, que cerró sus puertas a principios de año y efectivamente la siguiente parada en este paseo sentimental nos lleva directamente al Café Madrid, pues que se ha convertido ya en el último depositario, el último de Filipinas, ¿no? En el último depositario pues, de esa tradición del café y que ya antes de la apertura del Café Central, en torno a los años 20 del siglo XX, con estos propietarios, con la familia Prado Crespo, ya tenía abiertas sus puertas, con lo cual podemos decir sin lugar a dudas que es uno de los cafés más antiguos de Málaga. Efectivamente, hoy sigue teniendo sus puertas abiertas, lógicamente pues ha cambiado, aunque conserva muchísimo el sabor. Bueno, pues en aquella crónica del Liberal se volvía a recordar, que sigue siendo así, que el Café Madrid era el templo de los más cafeteros y bueno, y hay que recordar también que esos cafés no eran solo el lugar de paso pues, donde tomarte un café y unos churros y seguir tu camino, ¿no? Que era también pues, un lugar de tertulia, de encuentro, el típico sitio donde dejarse ver, que también en aquella época pues funcionaba muy bien, allí iba, echabas la tarde, te podías encontrar una tertulia literaria, una tertulia política, incluso taurina. Entonces, bueno, el cronista en concreto sobre el Café Madrid dice, y esta parte me encanta, dice, para los amantes de la amplitud, la regularidad y la simetría, el Café Madrid resultará feo. Para los pocos que nos place, sobre todo lo pintoresco, no hay otro más simpático en Málaga. O sea, es decir, el cronista asume de partida, bueno, que puede ser un sitio que no guste a los amantes del lujo. Ahora mismo me está viniendo a la cabeza el Café Imperial, ese café esplendoroso que hacía esquina entre la calle Lario y la Plaza de la Constitución. El Café Madrid era otra cosa, pero no estaba exento de ese sabor imprescindible, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, desde que abrió sus puertas, el Café Madrid se convirtió en un lugar bohemio y era el espacio pues, que reunió en todos aquellos años a periodistas, a literatos, a músicos y actores. Hasta el punto, y ahora vuelvo a leer de manera literal, que cuando en todos los demás cafés de Málaga no queda nadie y a la hora en que las personas regulares, entiéndase como normales, están durmiendo, el Café Madrid se llena de artistas y aficionados al arte en cuyas cenas hay derroche de gracia e ingenio. Tú imagínate también un poco ese recorrido, ¿no? El Café Madrid, por una parte, lo tenemos en Calle Nueva, en cruce con Calle Calderería. Un poco antes teníamos el Café Central y después también hablamos en su época del Café de Chinitas. Exactamente, Era una época como templo del arte, sí. pujante y efervescente de las cafeterías en Málaga. Cada una ofrecía un tipo de producto y sobre todo un tipo de ambiente y un tipo de experiencia, ¿no? Como se dice ahora cada vez que vamos a visitar un lugar nuevo. Pero bueno, efectivamente, pues el Café Madrid era el lugar de encuentro un poco de toda esa bohemia, ¿no? Entonces dice también el texto del literal, dice que el éxito del café está directamente relacionado con su propietario, que tiene a gala que en él se sirven los mejores géneros que en cada clase se producen. Y concluye el cronista que estar en Málaga, y esta parte también me gusta muchísimo, estar en Málaga y no ir al Café de Madrid es como ir a Roma y no ir a ver al Papa, porque entre las pocas casas típicas que quedan en Málaga, el Café Madrid es una. Y aquí hago un inciso, que estamos hablando del principio del siglo XX, donde estamos diciendo que qué pena todo lo que se ha perdido, toda la tradición y todo el comercio, y ya el cronista en aquella época dice que es una pena porque es una de las pocas casas típicas que quedan en Málaga. O sea, imagínate si este pobre señor levantara hoy la cabeza, pues iría de nuevo directo al lecho de muerte porque bueno, no queda ni rastro de aquella época, de aquel sabor y de aquella tradición. Yo había hecho esa valoración también, ¿no? El pensar que si en esa época ya está hablando del Café Madrid como tradicional, hoy ya es un auténtico tesoro. Ya es un dinosaurio Totalmente. Y sigue siendo un... Bueno, ahora imagínate, en el año 2022 sigue siendo pues, ya casi el último vestigio de lo que era la Málaga de la época de los comercios de toda la vida, Curro.
Totalmente, y ya no solamente como para que tengamos que ir por el hecho de ser antiguo, sino por valorar básicamente en qué zona está, de cómo era esa Málaga y de que se siga conservando un negocio así, pues que siempre es muy meritorio. La verdad es que me ha llamado la atención eso, que en ese momento ya tenían esa mirada a la Málaga que fue y quizás que Málaga, en definitiva, tanto ahora como hace 100 años, es una ciudad que crece o que evoluciona más rápido por ese carácter cosmopolita que tiene que el propio ciudadano, ¿no? Que envejece más rápido, que evoluciona más rápido. Así que bueno, creo que va a Sí, ser sobre todo que un apodo muchos de, malagueño. y que muchos de nosotros, y yo creo que por eso no ha gustado tanto este paseo, tanto en formato podcast como cuando lo escribí en el periódico, Ujú. que, que muchas veces nos gusta saborear el pasado, en la mayoría de los casos, o al menos yo me incluyo entre ellos porque es lo que hemos escuchado de pequeños en casa. O sea, yo recuerdo mi abuela que, por ejemplo, vivía en la Plaza de la Constitución, es que ella era a los sitios a los que iba. Y a Claro. mí me encanta, pues me encantaba escucharla y que, bueno, pues me contaba dónde iba a un sitio a comprar los manteles, dónde iba a otro sitio a tomar café, dónde los sábados en concreto, bueno, pues se hacía una actividad y yo creo que todo ese sabor cuando lo recuperamos pues nos hace sentir muy conectados con una parte muy querida de nuestra historia y de nuestra propia casa, ¿no? Porque Totalmente. de nuestra propia familia. Así es así. Después de ese café en el Café Madrid, lo que nos queda ya es un negocio que me encantaría que siguiera existiendo también a día de hoy, y es la Pastelería Universal. Y lo digo por el modo en el que el cronista lo describe, porque es que se te hace la boca agua. Sí, sí, absolutamente. Mira, la Pastelería Universal en concreto estaba en el número 21 de calle Granada, ya vamos ascendiendo un poco, y estaba regentada por un señor que se llamaba don José Plata Córdoba. El cronista se refiere en concreto a él porque dice que él es el responsable de una pastelería que está admirablemente decorada con una iluminación espléndida, respirando abundancia y rechinando limpieza. Eso del verbo rechinar, Rechinar, ¿verdad? rechinar limpieza es muy malagueño. Sí, sí, sí. Yo lo he escuchado muchísimo y bueno, y te da la medida de, bueno, de ese lugar cálido y punto de encuentro, ¿no? Decía, el cronista añadía que su mostrador era uno de los favoritos de los malagueños y en este caso sí es curioso porque tanto la clase aristocrática como la más popular, que normalmente los comercios pues sí que estaban divididos entre las clases más pudientes que se podían permitir demasiados lujos y las casas más modestas, ¿no? Bueno, pues aquí tanto la aristocracia, la burguesía como la clase más popular hacían de la pastelería el lugar habitual de reunión. Y ahora viene una frase que a mí me encanta porque dice, es más difícil ser atendido que obtener un premio de la lotería, dice Muy el bueno, sí, cronista. sí. ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque en sus mostradores estaban la calidad máxima de sus dulces, licores, vinos, embutidos, almíbares y demás artículos propios en esta clase de establecimientos. Yo es que tengo muy clara la visión, ¿no? De ese escaparate o de ese mostrador, ¿no? De esa Sí, de ese pastelería. escaparate de delicatessen, ¿no? Todavía queda Sí, al sí. final de calle Granada algunos ejemplos. Ahora mismo me está viniendo a la cabeza el de Ultramarino Zoilo, Sí, que sí. entra allí y es como viajar en el tiempo y te vuelves loca, te quedas mirando el mostrador con esas cosas de toda la vida. Y tras ese postre, vamos a dar un salto ahora sí a Calle Nueva, porque ya hemos dejado atrás Calle Granada. Y lo que vamos a seguir es recorriendo, lo que vamos a seguir haciendo, quiero decir, es recorrer algunos negocios clásicos. Y en aquellos años no había nada más moderno, nada más práctico que ir a los almacenes Gómez Hermanos. Pues sí, Curro, porque ya era el momento en el que los grandes almacenes empezaban a pedir su sitio, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa competencia que tardaría unos pocos años en establecerse, bueno, Gómez Ragio, un montón de almacenes que se abrieron, a pesar de que hoy pensemos que el Corte Inglés está ahí de toda Ujú. la vida. Bueno, pues primero eran esos establecimientos que eran absolutamente modernos, absolutamente punteros, y entre los cuales pues destacaba Gómez Hermanos. Ocupaba una fabulosa casa de nueva construcción en Calle Nueva y decía de él en concreto que tiene Málaga almacenes magníficos como lo hay en muy pocas ciudades de España, pero ninguno tan importante, vasto y bien organizado como el de los señores Gómez Hermanos. Los almacenes, como te digo, ocupaban una nueva planta en Calle Nueva, esquina con calle Especerías, y las dimensiones eran tales, dice el texto, que recuerdan a los grandes almacenes del extranjero. Y ahora, sobre la manera de atender. Dice, siendo muchos literalmente un ejército los dependientes y estando el comercio dividido en secciones, hay horas en las que le es imposible atender el público
que invade el local. O sea, eso te da la medida de la efervescencia, de la ebullición, casi como los grandes almacenes de hoy, ¿no? Allí había un género de primerísimo nivel que además se compartía con otras delegaciones que tenían Gómez Hermano en otras sucursales repartidas por Andalucía. Bueno, y allí vendían lencería, lana, seda, género de punto, pasamanería y novedades. Y en este caso eran novedades tanto nacionales como extranjeras. Bueno, y ya que hablamos de grandes almacenes, que ya le dedicamos un podcast propio, tenemos que recordar... ¿Qué tenemos que recordar, Curro? Exactamente, que estaba cerca de ahí. a Felisáenz, exactamente, que lo teníamos el ahí... almacén de los malagueños. Totalmente. Que además fue la primera casa, el primer gran almacén que aceptaba tarjetas de crédito. Lo tenía yo también apuntado, que teníamos que recordarlo, pero una revolución absoluta. Yo me acuerdo de Felisáenz, ¿eh? Yo no me acuerdo. Yo recuerdo comprar las cosas del cole en septiembre en Felisáenz y ir a merendar a la cafetería de arriba, que te ponían una merienda fabulosa. Yo no recuerdo, pero creo que ese edificio en el que estaba es de los más bonitos de Málaga, de los que más me gustan. Es una maravilla. Es maravilloso. Es una pasada. Voy a recordar tener también... ahí una casa, Curro. Hombre, estaría muy bien. Oye, a lo mejor el objetivo de este podcast, aunque sea un ratito para grabarlo allí el podcast, desde allí, que sea la sede. Totalmente, que no abra una de esas casas antiguas. Sí. Bueno, antiguas, ya nuevas, pero entiendo o espero que hayan conservado el sabor de aquellos años. Ojalá sea así. Y lo que iba a decir es que estamos hablando precisamente de esas imágenes, ¿no? Y de esos recuerdos. Tenemos también imágenes en ese artículo que tú escribiste en el periódico, unas imágenes que yo creo que merecen mucho la pena, tanto en el de la semana pasada como en este. Y yo invito a la gente a bajar a las notas del podcast, encontrar ese enlace al periódico y que le eche un ojo a las fotos, porque desde luego a mí me encanta ver esas fotos antiguas de Málaga de aquella época. Sí, son fotos muy curiosas, sobre todo porque se incluye una del día de la inauguración del Café Madrid, del que acabamos de hablar, que pone aquí, la tengo delante, dice: próxima inauguración, gran salón de té para señoras. Esa distinción, entre hombres y mujeres, en ese sentido, era eso tenía, cuando hablamos del Café Imperial, bueno, pues decíamos que las grandes damas de Málaga iban allí a tomar el té y a echar la tarde a departir, Curro. Exactamente, totalmente. Es muy curioso, pero es interesante verlo. A mí me llama mucho la atención. Vamos a seguir el paseo y nos vamos a ir al número 25 y ahí vamos a encontrar un negocio que está regentado, y este dato me ha encantado, por un familiar directo de un personaje ilustre de Málaga, que en cuanto digamos ya el nombre del dueño de ese negocio vamos a reconocer exactamente de qué personaje ilustre estamos hablando. Pues sí, Curro, en el número 25 de Calle Nueva estaba la imprenta y papelería de Ricardo Sánchez Rueda, que era una auténtica institución también en Málaga, pues por la manera de trabajar, por la tipografía que utilizaba, y que era familiar del gran poeta Salvador Rueda. Era primo hermano en concreto. Y hace referencia el artículo a eso. Sobre la tienda, dice el cronista del Liberal que originariamente abrió su negocio en la calle Castelar, pero que al cabo de los años se instaló en Calle Nueva, en la paralela a Calle Larios. Y dice: todo el comercio malagueño ha desfilado por ella y ha podido apreciar la bondad del trabajo y la seriedad del trato del señor Sánchez Rueda. Hace esa pequeña acotación de que era primo hermano de Salvador Rueda y se refiere en concreto, o destaca de este establecimiento, la moderna maquinaria y los tipos modernísimos que la convirtieron al final en una referencia para todo el comercio malagueño que necesitará trabajos de imprenta. Tú imagínate cartelería, bueno, todo tipo de tarjeta, de cartelones. Sí, es que poca broma lo que estabas diciendo, porque por cartas, ejemplo, de cartas de género, ¿no? Sí, porque te está diciendo que estabas hablando de la variedad de tipografía. Al fin y al cabo, si pensamos en esos negocios antiguos, seguramente vemos que tienen una tipografía muy similar una a otra. Es que quizás el tener hoy en una día novedad... que todo lo resolvemos con los códigos Claro. QR, con esos códigos infernales que yo particularmente los detesto, y más aún desde la pandemia, que todo... Bueno, pues aquello en aquella época era un arte, ¿no? Totalmente. Y daba la medida del comercio, su intención, su exclusividad y su manera de trabajar, ¿no? Entonces todos esos tipos pues los empleaba el señor Sánchez Rueda en su imprenta y papelería. Claro, de esa manera tan interesante de que incluso marcas malagueñas a día de hoy somos capaces de reconocerla pues por esa tipografía, ese color. Entonces, en definitiva, esa imprenta, al fin y al cabo, también daba sentido a esas marcas malagueñas. La firma, Curro, la seña de identidad, efectivamente. Totalmente. Y ahora tenía yo apuntado una cosa para preguntarte, porque no lo sabía, pero ya la he respondido antes. Y es que vamos a pararnos en otro negocio, que es la camisería española, que era un negocio icónico también en la ciudad,
Y tenía ese matiz que me ha gustado y que yo no sabía a qué se refería, que era que estaba dedicado a la confección de ropa blanca. Sí, ropa blanca, pues eran, ropa blanca se podía, o yo he escuchado al menos que la ropa Ujú. blanca pues se refiere a la parte del ajuar, de la mantelería, las sábanas, toallas, pero después también la ropa blanca se refería pues a ropa interior o ropa básica, ¿no? Ah, pues no lo Los había escuchado básicos, como nunca. decimos hoy. Entonces, bueno, pues eran las camisas blancas de los señores, la ropa interior, las enaguas, las combinaciones, pues que en aquella época pues constituían una parte absolutamente imprescindible del vestuario y que, bueno, que según el tipo de clase, de nuevo estamos hablando de clase acomodada o de clase más modesta, bueno, pues tú ibas adaptando pues la combinación o la enagua o los pantalones, ¿no? Pues al tipo de indumentaria que tuvieras. Entonces tenías pues las de fiestas, la del domingo y después tenías pues un poco la de diario. O sea que sí, sí, Y todas ese esas era, cosas se claro, vendían en la camisería española. la camisería española, que era otro negocio Sí, sí, en concreto, mítico mira, por el que hemos dice, parado. era mítico por la buena relación calidad-precio y era imprescindible pues, para ropa de caballero, de mujer y de niño. Entonces, habla en concreto de la variedad en los mostradores, que incluía no solo esa ropa blanca, sino también corbatería, bastones, mantelerías, toallas, fajas, las fajas también eran importantes, Ujú. los cinturones, las ligas, abanicos, toquillas, toquilla es una palabra ya muy antigua que yo la No, no, pero recuerdo de yo toda la la tengo vida, asociadísima a mi abuela, la toquilla, Sí, y literalmente. además mi abuela no le decía la toquilla, le decía, ay, ponte la toquillita que hace fresco. Y la recuerdo todavía, pobrecita, todavía la recuerdo con su toquilla. La pañolería, los pañuelos también eran imprescindibles. Los caballeros llevaban los pañuelos, los caballeros y las damas. No existían esos clines Ujú. de usar y tirar y había pañuelos más lujosos o pañuelos pues más básicos, ¿no? Y los artículos de piel también eran muy importantes. La nota exquisita en este catálogo, pues la daban en concreto los tejidos que los busqué en la web, Curro? Y todavía siguen existiendo. Los tejidos de lana del doctor Rasurel, que por lo visto era una auténtica institución y era algo absolutamente exclusivo porque utilizaba turba de Holanda y lana de Australia. Qué Y bueno. ese tipo de tejido solo se podía encontrar en la camisería española. Yo cada vez que hay algo que no Que me no te suena o suena, que ¿no? tengo Claro. Ujú. dudas, lo busco en Google y en concreto la lana del doctor Rasurel todavía se sigue despachando y es una Qué lana bueno. muy, muy exclusiva, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues yo me quedo de verdad con ese detalle de la toquilla, porque fíjate que eso, somos de distinta generación, pero tenemos el recuerdo de nuestra abuela con el tema de la toquilla los dos, ¿sabes? Con eso de un día de frío echarse la toquilla Sí, por lo alto. Eso era como, sí, sí, como sí. algo creo que seguro que hay gente Y que era sí. además era una prenda muy elegante. Sí, 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 Era, sí. O sea, yo creo eso, que Yo si recuerdo nosotros que no mi hemos abuela tenía acordado, una toquilla de estar por casa eso y es, mi eso es. bisabuela que tenía la toquilla de mi bisabuela y después tenía toquilla ya un poco más, eran sobre todo de casa, pero Sí, después había toquilla un poco más arregladita, más como lustrosas. decía ella, pues para sí, sí. Pues eso, si nosotros, si a los dos hemos vivido ese recuerdo, seguro que más gente le va a venir Sí, yo también creo que el escuchándolo. recuerdo, sí. Qué bueno. Y si hablábamos hace un rato de esos almacenes Gómez Hermanos, no pensemos que eran los únicos almacenes que había en Málaga, porque cerca, aunque no en la misma calle nueva, tendríamos otro almacén, que es el de Masoto Oruella, que también podríamos hacer compras allí bastante interesantes para la época. Pues los almacenes de Maso Toruella, Curro, además ponían muchísima publicidad en la prensa de la época, porque yo que estoy acostumbrada a brujulear por la hemeroteca, Te lo habías hay encontrado mucha ya, ¿no? publicidad, sí, hay mucha publicidad de la época de venga, diríjase a los almacenes Maso Toruella, que son únicos en su especie. En concreto, estos almacenes, que eran, ya te digo, eran importantísimos, tenían sede en Calle Alarco, en Luján, y en calle Martínez. Nos estamos desviando un poco del eje, pero al final no dejamos de Ujú. estar en ese centro neurálgico comercial. Y su dueño, que respondía al apellido, era Antonio Maso Toruella y era muy apreciado en la ciudad. ¿Por qué? Porque dice el cronista que por su laboriosidad, su honra sentimientos. Qué Esa, bueno. esa manera también de definirlo, ¿no? Y entonces, bueno, con respecto a una de sus sedes, la de calle Martínez, que ocupaba un antiguo palacio y que era una maravilla, decía que tiene unas vastas dimensiones y tanto por la abundancia como cuanto por la variedad y novedades de sus artículos son muy visitados. De nuevo, allí se podían encontrar sedas, lanas, lienzos, tapetes, toquillas de nuevo, medias, pañuelos, manteles, servilletas, tapices, mantas y colchas. Qué bueno, sí, sí, sí. Sí, 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 es una auténtica despliegue de género, ¿no? Y decía que los dependientes que eran numerosos e inteligentes, además.
Muy importante también. Que supongo que sería importante también. Bueno, es importante siempre, pero que para dispensar tantos géneros diferentes y con tantos matices diferentes, pues hoy pensamos en unas medias y pensamos en unas medias tipo, pero bueno, en aquella época había matices que había que atender muy bien si no querías perder al cliente y sobre todo a la clienta. Totalmente, totalmente. Y vamos a acabar ya este paseo, vamos a hablar de 2 negocios más que estaban en Málaga en aquella época y que eran muy conocidos, pero son negocios que no van a estar tampoco en Calle Granada y Calle Nueva, pero que yo creo que igualmente hay que pararse por allí. El primero es el negocio de Antonio Visedo, que estaba en la calle Molinalario y que estaba relacionado con las instalaciones eléctricas de Málaga. O sea, que era un negocio también que tendría pues seguramente prácticamente el monopolio. Pues sí, efectivamente, él era casi el responsable de la mayoría de instalaciones eléctricas en Málaga y el dueño era muy conocido porque había sido un veterano de la compañía alemana. Y además también, añade la crónica, que era muy valorado por ser el representante en Málaga de la lámpara Philips, que por lo visto en aquella época sería el Nova Más y que efectivamente la crónica considera la mejor de las de filamento metálico. Qué bueno también. Sí, hoy nos llevarían al paredón por utilizar ese tipo de lámparas y de bombillas, pero bueno, en aquella época era una revolución. Era la Han novedad. cambiado tanto las cosas, Curro, ¿verdad? Además de verdad, y en un puñado de años, porque casi estamos hablando de antes de ayer. Totalmente. Y hemos dicho que nos quedan 2 negocios, ya este segundo y el último es que vamos a hablar de la mejor ebanistería y tapicería de la ciudad, que así es como la califica el cronista. Yo creo que eso ya nos está poniendo sobre aviso que era un negocio muy reconocido. Sí, muy exclusivo. Era en concreto la de Francisco Vaquero, tenía la ebanistería en la calle Duque de la Victoria, que se aleja un poco de esta zona, pero bueno, la incluye en el recorrido porque era un lugar absolutamente emblemático. Y dice en concreto la crónica, así se confirma, dice, si la exageración de precios de otras casas, sus trabajos son superiores en gusto y novedad a los que más pretensiones tengan. Entonces, bueno, tú allí pues podías encontrar muebles de época, muebles de fantasía, que hoy serían absolutamente clásicos, muebles modernistas, y también podías encontrar tapizados y cortinajes que podían verse en la exposición, Curro, y que posteriormente pues te los adaptaban a tu casa hechos a medida, ¿no? Entonces, bueno, pues esos precios tan competitivos y el hecho de que tú pudieras adaptarlo a tu casa a medida, pues era algo que se valoraba mucho de la ebanistería de Francisco Vaquero. No, eso desde luego es una maravilla y yo no he dejado de pensar en todo este tiempo que hemos estado hablando y cuando leía el artículo para ponerme al día en la labor de distribución, ¿no? Porque al fin y al cabo no son las mismas facilidades que tenemos hoy en día y cómo esos negocios tendrían que nutrirse de género y la logística que eso tenía, que seguramente era más difícil o mucho más difícil de lo que hay a día de hoy. Pues sí, más difícil, pero también con su encanto, ¿no? Y que estamos acostumbrados a darle a un botón y que a las 2 horas tener en casa cualquier cosa, también ese romanticismo de saber esperar, de saber lo que quieres, porque antes, yo también lo aprecio mucho con el paso del tiempo, antes las cosas se compraban casi para toda la vida. Sí. Es decir, tú te tenías que pensar mucho el tipo de mueble o el tipo de cortina o el tipo de casa que ponías cuando te casabas. ¿Sabes? Es que parece que estamos hablando de otro planeta. Sí, era un diseño Entonces, de vida. bueno, pues en ese sentido, pues ir a la ebanistería o ir a la tienda de cortina o ir a cualquier sitio que implicara la decoración del hogar, pues era un auténtico acontecimiento, ¿no? Entonces tú le dabas a eso su tiempo, su atención y bueno, no te iba a un gran centro comercial a montarte el mueble y a tirarlo los 2 años, ¿no? No es que sea mejor ni peor, es simplemente otra época. Otro sistema, totalmente. Que tampoco quiero que parecer aquí No, como dicen por aquí por el periódico, una vieja arranca, pero sí que es verdad que parece otro. Sí, pero literalmente así, claro. Literalmente así. El pensar que lo que ibas a comprar tenía que ser de la mejor calidad posible y durar lo máximo posible porque no eran las facilidades de hoy en día, ¿es así? Sí, la mayoría de cosas pues exclusivas y hechas a mano, que se valoraba mucho en aquella época. Totalmente. Pues como te decía, vamos a poner fin a este paseo, que yo creo que hoy hemos hecho ya el mínimo de pasos recomendados en las pulseritas que casi todos tenemos hoy. Sí. Así esas que pulseritas modernas. Eso, en esas pulseritas modernas. Así que yo creo que ya se ha quedado una idea de cómo era esa Málaga de los felices años 20 y también, como os digo siempre, cuando la gente vaya ahora a pasear por esa calle Larios, Plaza de la Constitución, Calle Nueva, Granada, que lo mire con otros ojos y que piense en esos negocios que estuvieron allí o incluso que siguen como el Café Madrid, que seguro que lo van a ver de otra manera. Pues sí, Curro. Eso es necesario, esos paseos, aunque sea en la imaginación, pero para entender la ciudad, ¿no? de la que venimos y en lo que nos hemos convertido, que no como te digo, no tiene que ser ni mejor ni peor, sí que se echa
de menos parte de ese sabor, pero bueno, tampoco yo soy de las que dice de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay que adaptarse a los tiempos y también hoy tenemos un centro maravilloso lleno de tiendas fabulosas donde podemos encontrar lo mejor de lo mejor. Totalmente, es saber de dónde venimos para saber quiénes somos también. Uh-huh. La semana que viene ya espero que nos veamos presencialmente en persona, que yo creo que ya toca. ¿Verdad? Te espero aquí. Ya en Málaga, exactamente, y lo haremos para contar más historias. Así que mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.